Está con nosotros nuestro invitado, ¿no? El economista José Luis Tapia. Con él vamos a abordar una serie de temas muy importantes relacionados básicamente pues, a este nuevo problema, ¿no? Que está de alguna forma afectando y que está agravando la crisis en esta empresa Petroperú. Doctor José Luis Tapia, muy buenas tardes. Radio y Televisión Libertad lo saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Exxon. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor. Bueno, nuevamente el tema de Petroperú, pues está, ¿no? Si vale el término, en boca de todos, ¿no? Se ha anunciado que se va a inyectar, bueno, pues cerca de 200 millones de soles o dólares o algo así, porque francamente hasta ahora ya no sabemos, ¿no? Hay mucha confusión, dinero tras dinero, y a veces uno hasta ya pierde la cuenta, ¿no? De cuánto lo que es, lo que económicamente realmente está ingresando a esta empresa, que para muchos está en quiebra. ¿Cuál es su opinión? ¿Petroperú realmente está en quiebra, doctor? Sí, todos los especialistas ya han señalado que tiene una falta de liquidez de 2.000 millones de dólares para cumplir con los proveedores, entre ellos los que traen el crudo al Perú, y Petroperú paga por ello. Esa cantidad de 2.000 millones de dólares es un hecho que de todas maneras el gobierno va a tener que asumir las pérdidas, porque la palabra reestructuración financiera es salvataje al final. O sea, el gobierno no ha querido decir la verdad completa. Ha dicho reestructurar financieramente cuando tienes deudas por esa cantidad y encima la pretensión para, no sé cuál será, de decir que va a aumentar la participación en el mercado con deudas y no tiene liquidez. Es decir, es una combinación medio extraña, ¿no? Entonces, es 2.000 millones de dólares lo que debe Petroperú a sus proveedores. Bien, doctor. Bueno, algunos han estado proponiendo privatizar la empresa, pero si hacemos sumas y restas, la pregunta lógica es, ¿quién va a querer comprar o hacerse cargo de una empresa quebrada y aparte con esa deuda que usted acaba de mencionar, ¿no? 2.000 millones de dólares. Resultaría inviable este tema de la privatización. Habría que preguntarle al mercado, ¿no? Más que preguntarle aquí a los expertos en hidrocarburos, burócratas del Ministerio de Energía y Minas, gobierno, profesores. Yo creo que los que se deben pronunciar son los que invierten, los que están dedicados al negocio del mercado de hidrocarburos a nivel mundial, Claro. porque Perú está dentro de un mercado mundial y necesitamos de la opinión de los que están metidos en el negocio, que conocen a nivel mundial cómo está el mercado, cómo están las inversiones, si es el momento de invertir. Ahora más que nunca sabemos que en este contexto donde el precio del petróleo subió por un efecto de una guerra, es peligroso de todas maneras tener pues una sola fuente de aprovisionamiento, viéndolo desde el punto de vista geográfico, allá por el África o Medio Oriente, y más bien diversificar el riesgo, buscando unas nuevas fuentes que podría ser el Perú. Además, el Perú no está solo en el mundo, compite también contra otras economías, de manera que los más apropiados para pronunciarse, porque están en el mercado, porque justamente se dedican a invertir, reflotar, reestructurar, etcétera, deben ser los empresarios del mercado de hidrocarburos, principalmente cuando Petroperú tiene refinería y no solamente es comercializador, y aparte tiene grifos. Entonces tiene que ver el holding completo para ver por dónde está el negocio. Como tú sabes, los negocios financieramente pueden estar mal, pero si económicamente tiene viabilidad, se puede rescatar una empresa. Al contrario, cuando una empresa está bien financieramente, pero su mercado se va reduciendo de tal manera que el producto no tiene salida porque nadie lo quiere comprar, es una empresa inviable, ¿no? Claro.
Al respecto, doctor, también hay que señalar lo siguiente, ¿no? Algunos especialistas, bueno, han señalado que la otra salida sería de que quien maneje Petroperú, pues en todo caso debían ser, pues, personal competente, ¿no? O sea, calificados, en pocas palabras, entregar el manejo de Petroperú a personas que estén ajenas a lo que es el entorno, si vale el término político, ¿no? Pero esa realmente sería una solución, ¿cree usted? Porque al final de cuentas, estos técnicos, por más técnicos que sean, si es que están manejando una empresa que está endeudada, que no tiene liquidez, que está quebrada, tampoco pueden hacer magia, ¿no, doctor? Así como tú lo dices, Exxon, la verdad es que esto tiene que pasar al sector privado, tiene que venderse esta empresa, no puede estar en manos del gobierno, menos del Estado, porque no es el Estado un negociante, no haya sido creado para dedicarse a gestionar empresas, correr con empresas, modernizarlas, ni siquiera reestructurarlas. Esa no es la labor de un gobierno. Y esta privatización tiene que ser completa, ¿no? No vayan a hacer que solamente se privatice lo que es, digamos, la refinería de Talar y punto, ¿no? Yo creo que el negocio completo implica desde la exploración, si es que entra como socio de riesgo, tiene que ser la producción, tiene que ser la parte de la refinación, luego la distribución y luego ya la propia comercialización a través de los grifos. Y ahí es donde se tiene que evaluar, pero la evaluación lo tiene que hacer una empresa privada, obviamente, no lo va a hacer el gobierno, porque el gobierno siempre va a tender a tratar de sacar algo al respecto, para no decir la verdad completa, ¿no? O sea, ya el gobierno tiene que, como se dice, desentenderse, trasladarlo al sector privado. Hay muchas modalidades de privatización, no hay una sola. Y cuando ya esté en el sector privado, ya vendrán las inversiones de afuera, los interesados, y dirán cuál es la mejor forma de sacar adelante la empresa, si es que se puede hacer eso. Y si no, bueno, tendrán que venderlo como chatarra, pues esa es la verdad. Si es que ya no tiene salida, bueno, tendremos el mal recuerdo del Estado, principalmente de los gobiernos, de haber sostenido una empresa mal manejada, y no espero tampoco que sea bien manejada, y esto quede como lección para que nunca más sea el Estado un empresario, y que eso sirva de lección de los más de 10.000 millones de dólares que se ha intentado rescatar, y que eso sirva de lección para todos los peruanos. Bien, para los amigos que recién se están conectando a la señal, estamos dialogando desde Lima con el doctor, con el economista José Luis Tapia, y estamos abordando un tema muy importante, ¿no? La crisis en Petroperú. Bueno, también se ha señalado de que lo que ha propiciado, si vale el término, o ha agravado esta crisis en esta empresa estatal, ha tenido que ver con la modernización de esta refinería de Talara, ¿no? Y muchos se preguntan, doctor, ¿acaso el Perú es un país petrolero? O sea, nosotros no tenemos la cantidad de petróleo, se me ocurre, ¿no? Que Brasil, que Colombia, que Venezuela o México, por citar algunos países acá en América Latina, ¿no? Sin embargo, nos damos el lujo de gastar millones y millones de dólares en refinar, o mejor dicho, en modernizar una refinería. ¿Para qué? O sea, ¿qué vamos a refinar? ¿Vamos a tener que importar petróleo del Ecuador o de Brasil y vamos a refinarlo en esta industria, ¿no? O sea, eso a veces no resulta viable, más aún considerando que la tendencia a nivel mundial es cambiar ya la matriz energética. Hay países como Noruega, Suecia, que tienen gran cantidad de petróleo. Sin embargo, estos países ya están cambiando la matriz energética. El 60 o 50% del parque automotor, por ejemplo, en esos países ya funciona a electricidad, son carros eléctricos, ¿no? Ya se está dejando de lado el uso de estos combustibles fósiles o derivados, ¿no? Del petróleo y del propio gas natural. Esa es la tendencia, y hay acuerdos a nivel internacional, en fin, y sin embargo, como que nosotros estamos retrocediendo, doctor, ¿no? ¿Cómo entender esto? Bueno, lo que sí sabemos es que al ciudadano de a pie no le sirve para nada tener una empresa como Petroperú.
Cada sol invertido en esa empresa significa un sol menos en el bolsillo de un peruano. Así que no podemos esperar que haga algo extraordinario los gobiernos, porque los gobiernos no han sido creados para hacer negocios. Y más aún cuando todas las evidencias señalan que la matriz energética cambia continuamente y los países como el Perú, que no tiene tradición petrolera, sino es un capricho de los gobiernos, que creyendo que el nacionalismo, la soberanía de los recursos, tanto hidrocarburíferos como de otro tipo, significa defender a la patria. Lo que hemos observado es que más que defender a la patria, la ha debilitado, porque esos 10.000 millones de dólares pudieron haber sido construidos unas 30 o 40 hospitales Rebagliati totalmente modernos para proteger la salud de las personas. Se ha podido construir más de 300 colegios de alto rendimiento que ha podido darle un mejor futuro a los niños del Perú. Y han preferido darle ese dinero a una empresa que no tiene pues las calidades ni los certificados de buena gestión y que ha sido mal conducida por ceder ante las presiones de un sindicato que lo único que ha logrado es vivir a expensas de cualquier ciudadano peruano. O sea, en otras palabras, esta petrolera peruana ha servido de caja chica para todos aquellos privilegiados de esa empresa que lo que han hecho es sacarle la plata del bolsillo de todos los peruanos. Y eso está mal. Eso es una falta de respeto al ciudadano peruano que madruga, que sale a trabajar temprano y que encima no termina bien usado ese dinero. O sea, prácticamente le han robado del bolsillo para nada. Entonces, esa lección tenemos que aprender a no aceptar lo que digan los expertos del Ministerio de Energía y Minas y más aún del Ministerio de Economía y Finanzas, que son los dos grandes culpables, porque ellos son los que han designado al directorio actual. El señor Narváez y su directorio que ha nombrado, que son de la Junta Sindical, o propuesto por la Junta Sindical, a título no sabemos de qué, no sabemos la señora Boluarte qué le debe a ese sindicato, pero lo que sí sabemos son los resultados. Este año va a terminar arrojando pérdidas, cuando el señor Narváez dijo que este año iba a arrojar utilidades y que iba a crecer y que iba a recuperar el porcentaje de participación en el mercado de ese 45%, actualmente está en cerca de 18%. Entonces, esa tradición petrolera, supuestamente, como tú bien lo has señalado, es una mentira que hay que desengañar a las personas. Bien, bueno, lo cierto es lo siguiente, ¿no? Que esta empresa Petroperú desde hace años está en una grave crisis, ¿no? Y hay una falta de liquidez, está quebrada prácticamente y está sobreendeudada, pero a pesar de todo ello, al parecer, reitero, el gobierno nuevamente le va a estar inyectando más, o sea, va a estar rescatando esta empresa con más y más dinero, obviamente prestado, ¿no? Porque ya nadie a nivel internacional presta a esta empresa. El gobierno tiene que hacer el papel de garante. En pocas palabras, el gobierno se presta, si vale el término, y con ese dinero sigue rescatando, inyectando más recursos a esta empresa. Entonces, todo indicaría de que el gobierno de la señora Dina Boluarte, que ya está de salida, no va a hacer nada por, de alguna forma, cambiar esta situación. Estamos en un contexto electoral, doctor. En todo caso, ¿qué es lo que debería de hacer el próximo presidente o el próximo gobierno en relación a esta empresa Petroperú y a la refinería de Talara? Por el bien de la economía familiar de cada uno de nosotros, esa empresa tiene que ser vendida, porque cuando no es vendida, sucede lo que venimos viendo: se pierde dinero, se regala dinero, se derrocha el dinero, cuando el resto de todos nosotros, los peruanos de a pie, estamos trabajando duro, tratando de sacar adelante nuestras familias, y en nuestra cara nos falta el respeto, tirando el dinero en empresas fallidas que no tienen futuro. Debe esa empresa ser vendida, privatizada. Y no solamente esa, querido Exxon, tienen que ser las 110 empresas restantes.
porque así como pierde Petroperú, también están perdiendo muchas empresas del rubro de saneamiento, de la distribución del agua y del desagüe. Esas empresas también tienen pérdidas y eso también origina una perforación en el bolsillo de todos, y por eso que muchos se preguntarán por qué el costo de vida anda subiendo y mis ingresos no suben, y es parte responsable de esta política económica que es totalmente insensible, porque sí tienen dinero para gastarlo en empresas como Petroperú y no hay forma de arreglar los bolsillos de la gente, porque la política económica está más dirigida a privilegiar a los sindicalistas de estas empresas estatales en perjuicio de los bolsillos de cada uno de nosotros. Entonces eso se tiene que corregir ya para el próximo gobierno. Esperemos que sea un gobierno sensato, que sea un gobierno que permita a todos los peruanos poder avanzar, conseguir nuestros objetivos de mejora, para que no exista más Petroperú, no existan más empresas prestadores de servicios que arrojen pérdidas y nos permitan progresar, porque ese es nuestro derecho, a progresar en libertad, con libre mercado, gobierno limitado. Esa es la apuesta que tiene que hacer todo gobierno para el 2026, dejar que el mercado sea el que asigne los recursos y no sea un burócrata que bajo el pretexto inventado trate de salvar una empresa como Petroperú, que ya debe ser vendido, aunque sea como chatarra, pero no más pedir dinero al MEF o a otra o afuera, endeudarse, porque eso es atentar contra el bolsillo de las clases populares. Bien, doctor. Bueno, ha sido francamente un gusto poder haber contado con su participación y su opinión sobre este tema tan álgido y tan importante, ¿no? Relacionado a la crisis en la empresa Petroperú. En esa línea, ¿algún mensaje final, palabras de despedida, estimado doctor, hacia la gran audiencia de Radio y Televisión Libertad que lo ha estado escuchando? Primeramente agradecerte, Exxon, a la radio por permitirme dar esta pequeña intervención y decirle que lo principal aquí es siempre cuidar el bolsillo de los peruanos, y cualquier gobierno que diga que sirve a los propósitos de la gran mayoría, de tener en cuenta que aquí la gente, los peruanos, somos gente que nos sacrificamos por sacar adelante nuestras familias, y lo mínimo que debe hacer un gobierno es respetarnos, y tiene que respetar entre ellos el bolsillo de cada uno, y no puede estar tomando el dinero de uno para darle beneficios a unos cuantos que se aprovechan justamente de nuestra bondad para rescatar empresas como Petroperú, que no sirven y que más bien es un atentado contra el bolsillo de cada uno. Por eso, de todas maneras, esa empresa, ojalá en el próximo gobierno se venda de una sola vez y ya paramos esta hemorragia que nos tiene ya cansados a todos, ver cómo nuestro dinero se va por el tacho, se va por el río y se desperdician los recursos que a todos nos cuestan. Muchas gracias, Exxon y amigos de Radio Libertad. Bien, las gracias a usted, estimado doctor. Bueno, acabamos de dialogar con el economista José Luis Tapia.